La comunidad del campus Irapuato Salamanca sumó su talento e iniciativa a los veranos de la ciencia de la Universidad de Guanajuato, que culminan con una participación nutrida de las y los estudiantes del campus y de otras instituciones que colaboraron con nuestras profesoras y profesores, quienes fueron responsables de proyectos de investigación. Las aportaciones fueron significativas. En Ciencias de la Vida se desarrollaron proyectos de estudios de calidad del agua, de biocombustibles, así como estudios de consumo en los agronegocios. En el área administrativa participaron con proyectos de emprendimiento, desarrollo de productos y estudio de redes sociales. En el área de ingenierías, con proyectos de robótica, estudio de propiedades ópticas, de procesamiento digital de señales, así como de sistemas inteligentes. Agradezco y felicito a todas y todos ustedes quienes hicieron posible los veranos de la ciencia de la Universidad de Guanajuato. Buen día, mi nombre es Fidel Ávila Ramos, soy profesor de tiempo completo de la licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia y en esta ocasión les vamos a presentar el trabajo de hábitos, preferencias y características socioeconómicas del consumidor de pollo en Guanajuato, México, que va a presentar Erika Citlali Sánchez Franco y Abigail Gamos Castañeda, Clara Cecilia del Pilar Ramos Gómez y la doctora Mercedes Borja Bravo para la edición número 26 de los veranos UG. Para abordar esta investigación, nosotros dividimos la plática en los siguientes puntos: la producción mundial de carne de pollo, la producción de carne de pollo en México, hablaremos sobre el consumo per cápita de pollo en México, vamos a plantear los objetivos generales de la investigación, vamos a abordar los materiales y métodos generales para las 3 investigaciones que realizamos, vamos a presentar los resultados y al final una general de las 3 investigaciones. A nivel mundial tenemos los principales países productores de carne de pollo, que es Estados Unidos, seguido por Brasil. Posteriormente tenemos a la Unión Europea, China y México, que representa el 4% de la producción mundial. En el caso de los estados productores de carne de pollo en México, Veracruz lleva la vanguardia, seguida por Aguascalientes, Querétaro, La Laguna y Jalisco. Guanajuato representa solamente el 6.5% de la producción nacional de carne de pollo. Sin embargo, el consumo de pollo en México es muy amplio. El consumo per cápita llega a los 28.7 kilogramos y este consumo se ve afectado principalmente por los hábitos de los consumidores, las preferencias que tienen de este consumo y obviamente uno de los factores más importantes que se cree que son las características socioeconómicas de estos consumidores. Por lo tanto, los objetivos generales de la investigación fueron 3. El primero de ellos es conocer los hábitos del consumidor de carne de pollo fresco en el estado de Guanajuato. El segundo objetivo fue determinar las preferencias del consumidor de carne de pollo en el estado de Guanajuato. Y el tercer objetivo fue identificar las características socioeconómicas del consumidor de carne de pollo en el estado de Guanajuato. Para lograr esta investigación, obviamente nosotros localizamos el estudio en lo que representa el estado. ¿Cómo decidimos obtener la muestra de las encuestas? Pues fue a través de estadística para proporciones poblacionales. Aquí tenemos la fórmula en la diapositiva y nosotros encontramos que para cada investigación teníamos que recolectar 385 encuestas con una población del estado de Guanajuato de 5.853.677 habitantes. Esta población la dividimos en 46 estados y el número de encuestas fue proporcional a la cantidad de pobladores
de cada municipio. Ahora le damos la palabra a la señorita Citlali. Buen día, mi nombre es Citlali Sánchez y yo les voy a hablar sobre los hábitos del consumidor de carne de pollo fresco en el estado de Guanajuato. Bueno, pues mi objetivo específico es conocer por qué los ciudadanos de Guanajuato consumen carne de pollo. Y como resultados, pues obtuvimos 497 respuestas a la encuesta virtual, donde se entrevistó a consumidores de pollo distribuidos en los 46 municipios del estado. Esta encuesta constó de preguntas orientadas a conocer los hábitos de consumo de carne de pollo. La primera pregunta se orientó a saber qué carne de las más populares en el mercado era la que más le gustaba a los consumidores, a lo que un 30% de la población contestó que le gustaba más la carne de pollo, un 25% la carne de res, el otro 22% prefiere la carne de pescado y por último un 21% prefiere la carne de cerdo. ¿Y por qué consumen carne de pollo? Bueno, pues la mitad de la población respondió que era porque le gustaba, un 24% respondió que era por el precio y el otro 19% respondió que la consume debido a su valor nutritivo. Para complementar la percepción de los consumidores, se les preguntó sobre si consideraban más saludable a la carne de pollo comparada con otro tipo de carnes, a lo que un 68% de la población contestó que sí. Se les cuestionó también sobre su consumo semanal, a lo que respondieron un 56% de la población consume carne de pollo de 1 o 2 veces por semana, el otro 38% la consume de 3 a 5 veces por semana y por último solamente un 5.4% la consume a diario. En cuanto a la preferencia del consumidor por la carne de pollo congelada, un 68% de la población respondió que prefiere la carne de pollo sin congelar debido a que la considera más. También obtuvimos que solamente el 28% de la población adquiere su pollo en supermercados de autoservicio y que un 71.5% de esta población prefiere comprarlo en carnicerías o en mercados locales. Y pues para abordar el conocimiento del consumidor sobre el producto que consume, se aplicaron preguntas como las siguientes, sobre si sabía si el pollo que consume cuenta con certificación de calidad o certificación tipo Inspección Federal, a lo que un 71.4% de la población respondió que no sabía. Se les cuestionó también si sabían de dónde provenía el producto que adquirían, a lo que un 62% respondió no tener conocimiento del origen del producto. Y por otro lado, se les preguntó si pensaban que el pollo era adicionado con hormonas, a lo que un 40% de la población respondió que sí. Y pues para concluir con esta parte, puedo decirles que la carne de pollo es la más agradable para el consumidor debido a que la consideran saludable por su valor nutritivo, que la mayoría de las personas consumen carne de pollo 2 veces por semana, ya que prefieren la carne fresca sin congelar, debido a que la consideran más adecuada. Y pues que aunque la mayor parte de la población no conoce la procedencia del producto que consume, la oferta y disponibilidad de este producto es muy importante para el consumidor. Bueno, continuando con la presentación de la investigación, yo les voy a hablar acerca de las preferencias del consumidor de carne de pollo en el estado. Como resultados, tenemos que se entrevistaron a 497 consumidores de pollo distribuido en los 46 municipios que comprenden el estado. En los resultados obtuvimos que el 60.6% de los encuestados nos mencionó que la pieza de pollo de primera elección es la pechuga, seguida del muslo con 27.6% y el ala con 11.9%. Además, se les cuestionó el consumo de pollo fresco y congelado, a lo cual existe una marcada tendencia en la compra de pollo fresco, obteniendo una incidencia de 86.9% y solo el 13.1% de los encuestados nos mencionó que prefiere comprar pollo congelado. Además, también se cuestionó respecto al tamaño,
y a lo cual los consumidores nos respondieron que les gusta más el pollo de tamaño mediano, con una incidencia del 65.4% y seguido del pollo grande con un 20.9% y finalmente el pollo chico con un 13.7%. Los resultados de las encuestas nos permitieron identificar que para los consumidores de pollo en el estado de Guanajuato existe una alta preferencia en la compra del producto en las pollerías, que son los lugares especializados para este tipo de carne. Un porcentaje menor lo compra en centros comerciales o en mercados públicos. Eh, Se observó el aspecto por el cual los consumidores preferían este lugar, a lo cual los resultados nos arrojaron que el 39% de los encuestados prefiere el lugar por la cercanía, mientras que el 32% compran en el lugar por el servicio que les dan y solamente el 29% se guían por la higiene que hay en el establecimiento. Y bueno, en conclusión, tenemos que las personas encuestadas prefieren la carne de pechuga, seguido del muslo y finalmente el ala. Además, los consumidores prefieren pollo fresco en un tamaño mediano con poca grasa y compran en las pollerías más cercanas. Buen día, yo les voy a hablar acerca de las características socioeconómicas del consumidor de carne de pollo en el estado de Guanajuato. Y mi nombre es Clara Ramos. El objetivo específico de esta parte de la investigación fue conocer las características socioeconómicas que tienen en común los consumidores de pollo fresco dentro del estado de Guanajuato. Los resultados, pues para empezar, se entrevistaron a 506 personas, las cuales fueron distribuidas de acuerdo a la población a lo largo de los 46 municipios que comprenden el estado de Guanajuato. Se aplicó una encuesta con preguntas orientadas hacia conocer las características socioeconómicas de los consumidores de carne de pollo fresco en el estado. Dentro de uno de los parámetros que se evaluaron con estas encuestas fue el sexo de los consumidores, en los que resultó que el 58.1% de los consumidores fueron mujeres y un 41.9% fueron hombres. Otro aspecto a considerar fue la edad, en la cual nos dio un resultado de un 58.1% de la población encuestada comprende una edad de 20 a 40 años, mientras que un 23.7% correspondió a un rango de edad de 40 a 60 años, siendo estos dos grupos de edad los más amplios que consumen la carne de pollo. Otro factor o otra pregunta que se realizó fue acerca de su nivel de estudios, en la cual se obtuvo que un 31.8% de los encuestados cursaron hasta la preparatoria, un 48.8% cuenta con estudios de licenciatura, un 12.6% con estudios de secundaria y solo un 3.8% tuvo estudios de primaria, mientras que un 3% de posgrado. Otro de los aspectos más importantes fue el ingreso económico. En los resultados arrojaron que un 24% de la población encuestada tiene un ingreso menor a 1,000 pesos semanales. Un 18.8% cuenta con un ingreso de 1,000 a 1,500 pesos. Un 16% de los encuestados perciben una cantidad aproximada de 1,500 a 2,000, mientras que un 16.4% obtiene una cantidad de 2,000 a 2,500. Y el porcentaje más alto fue el de los que tienen un ingreso superior a los 2,500, que es del 24.7%. Por último, otra de las preguntas con mayor relevancia acerca del consumo o de quién es quien consume, pues es la cantidad de personas que dependen del ingreso familiar, en lo cual se obtuvo que en un 70.4% de la población encuestada dependen solamente una o tres personas, del 23.1% dependen 4 a 6 personas y del 6.5% dependen más de 6 personas. En esto también se evalúa la cantidad
de dinero destinada hacia la compra de la carne de pollo y las demás necesidades. La conclusión es que los consumidores de pollo tienen ingresos y dependientes económicos diferentes entre sí, pero una característica que tienen en común es que consumen el pollo por gusto, independientemente del lugar de residencia. Bueno, y como conclusiones generales, en primera instancia tenemos que la carne de pollo es la que más le agrada al consumidor debido a su valor nutritivo y a lo saludable que representa su consumo. En segundo término, tenemos que las personas prefieren la pieza de la pechuga, seguida del muslo y finalmente el ala, así como prefieren un pollo fresco de tamaño mediano y que esté en un punto de venta cercano. También concluimos que los consumidores prefieren pollo independientemente de sus ingresos económicos, de la cantidad de dependientes y de su localidad de residencia. Hola, muy buenas tardes. El siguiente proyecto es el proyecto de verano, que es titulado Diseño de derivados químicos contra lo escogido por Juan, Diana, y el doctor Eric Díaz Cervantes. Pero, ¿qué es la alopecia? Bien, la alopecia es la caída excesiva del cabello que provoca calvicie. Existen diferentes tipos de ella, como es la alopecia areata, la alopecia androgénica, que bien son más comunes entre otras, que son las más comunes entre otras. Esta es causada por la herencia genética, la edad o bien las hormonas masculinas. Sin embargo, la alopecia adquirida puede ser provocada por el cáncer, por productos químicos, fiebre, entre otros. He aquí donde entra otra vertiente de nuestro proyecto. Estos compuestos fitoquímicos podrían representar algo significante cuando hablamos de enfermedades neurodegenerativas. ¿Qué son las enfermedades neurodegenerativas? Estas son causadas por la muerte celular o el fallo de células del sistema nervioso central. En estas encontramos la enfermedad de Alzheimer, de Parkinson, entre otras. Y estas, si bien son causadas por la herencia genética o la edad, y estas causas son algo de lo que no podemos cambiar, surgen nuevas pruebas que sugieren que podría haber otros factores sobre los que sí podemos influir para prevenir o evitar estas enfermedades. Entonces, buscamos analizar si los derivados fitoquímicos de la capsaicina pueden presentar actividad antineurodegenerativa. Pero, ¿qué es la capsaicina? Es un compuesto activo natural del chile. Este compuesto es el que le da el picor y además contiene propiedades que estimulan los folículos pilosos, por lo que, así es, inhibe la caída del cabello. Pero, ¿este podría presentar actividad antineurodegenerativa? Bueno, eso lo analizaremos más adelante. Bueno, para analizar si los fitoquímicos funcionan, ya sea para la alopecia o bien para las enfermedades neurodegenerativas, se realizarán análisis in silico, es decir, computacionalmente mediante el programa Molegro Virtual Docker. Entonces, para realizar el análisis de la interacción entre los ligandos capsaicinoides y el blanco biológico asociado a la enfermedad que sea propuesta, es necesario principalmente realizar dos procesos: la calibración del blanco y el docking molecular de los ligandos al blanco. La calibración pues sirve para obtener datos factibles asociando
los datos obtenidos computacionalmente con resultados experimentales previos. Así se realiza primero la búsqueda del blanco biológico en un banco de datos de proteínas, PDB por sus siglas en inglés, de donde se analizará realizando un doqueo ciego, considerando las coordenadas o la pose del ligando cocristalizado. Luego, en el docking del ligando, se obtendrán datos mediante el programa para comparar los obtenidos con datos obtenidos de un ligando de referencia, obteniendo mediante el programa la energía de interacción entre el ligando y blanco, los enlaces de hidrógeno, las interacciones electrostáticas, estéricas y de Van der Waals. Así se podrán comparar los distintos ligandos para analizar cuál es el más eficiente por sus interacciones con el blanco. Uno de los blancos a analizar para la alopecia será la prostaciclina sintasa, también conocida como prostaglandina I2. Este es un inhibidor de vasoconstricción, así como de activación y agregación de plaquetas. El ligando de referencia a utilizar para esta proteína será el minoxidil, y el ligando que se observó que funcionaba mejor con siguiendo al minoxidil será la norcapsaicina, como se puede observar en esta tabla de resultados, donde la eficiencia del ligando, que está representado en esta columna, es mejor para el minoxidil, así como el ligando cocristalizado ya localizado en la proteína, que también era minoxidil. Y el siguiente mejor es la norcapsaicina. Así que, si bien no es mejor que el minoxidil, podría utilizarse como alternativa. El otro blanco a utilizar es la proteína 2-RH1. Esta es un receptor de la proteína G. Es responsable de la comunicación entre célula y medio ambiente. Este tipo de proteína son tomadas como blanco para casi el 50% de antibióticos que existen en el mercado. El ligando de referencia que utilizaremos fue la serotonina, y el ligando con un mejor resultado a partir del docking fue la norcapsaicina. Como bien se presenta en la tabla, este es el ligando con más carga negativa en la eficiencia del ligando, después de los ligandos de referencia y el cocristalizado de la proteína. Además, también presenta una de las cargas más negativas en energía totales, incluso mejor que el ligando cocristalizado y la serotonina. He aquí la importancia de esto, que podría ser utilizado o abrir puertas para futuras investigaciones acerca de un nuevo fármaco que pueda contrarrestar las enfermedades neurodegenerativas. Otro blanco que se utilizó fue una ciclina dependiente de cinasa con su código PDB 1KE9. Las ciclinas son las que provocan una detección en el ciclo celular. La estructura secundaria la podemos observar debajo, que tiene algunas estructuras muy peculiares y sobresalientes en las estructuras de las proteínas. Por ejemplo, beta plegada y alfa hélice. Lo que tiene esta proteína es que ha mostrado una prevención a la alopecia inducida por quimioterapia. Los ligandos que vimos que tienen una mayor eficiencia fueron la dihidrocapsaicina y la nordihidrocapsaicina. El medicamento que se utilizó como referencia fue el minoxidil.
En la imagen del docking con los ligandos podemos observar un análisis cualitativo. Sin embargo, aquí en esta tabla ya podemos ver algunos números. Se utilizó y se vio como mejor ligando la dihidrocapsaicina con una eficiencia de ligando de 5.52, seguido de la nordihidrocapsaicina. Aunque las fuerzas de Van der Waals son mayores en la nordihidrocapsaicina, no se utilizó este como mejor ligando, ya que este tiene 0 enlaces de hidrógeno, mientras que la dihidrocapsaicina tiene 3.49. Así que el mejor ligando en comparación con el minoxidil es la dihidrocapsaicina, y esta, haciendo el docking con la proteína, puede prevenir la alopecia inducida por quimioterapia. El siguiente blanco utilizado fue el receptor de andrógenos en complejo con minoxidil, el cual es un receptor intracelular cuya función es el unirse a factores de transcripción que regulan la expresión genética de la proteína y tiene la capacidad de bloquear la acción del receptor androgénico, donde principalmente se calibró dando un RMSD de 2.13 en el docking ciego y posteriormente insertándose ya los ligandos de la capsaicina y sus derivados, se realizó el docking específico, acoplándose con mayor efectividad en la interacción la norcapsaicin y dihidrocapsaicin, que se mostrarán los resultados en la siguiente tabla. Se puede apreciar que norcapsaicin tuvo una eficiencia de ligando mayormente negativa en comparación que el minoxidil, que este es el ligando de comparación, y el segundo ligando mayormente negativo fue dinocapsaicin. Y si bien se puede apreciar que el minoxidil tiene mayor eficiencia de ligando que la capsaicina, también podemos apreciar que la capsaicina y sus derivados tienen una energía mayormente negativa que el minoxidil. Por lo tanto, los resultados fueron favorables contra la alopecia. Como conclusión, podemos ver que estas interacciones entre blanco y ligando, utilizando un programa de química computacional, nos puede brindar alguna alternativa para aliviar o mitigar algunos padecimientos en comparación con algunos otros medicamentos. Algunos compuestos derivados de la capsaicina, de los que venimos trabajando, que fueron los ligandos, pueden ser tanto un aliado para el tratamiento de la alopecia y dejar alguna pauta o una puerta abierta para el tratamiento y la cura para algunas enfermedades neurodegenerativas. De nuestra parte ha sido todo. Muchísimas gracias por su atención. Que tengan todos una muy buena tarde. Buenos días a los presentes. El día de hoy presentaremos una investigación dedicada al perfilado demográfico de celebridades de redes sociales, a cargo de Juan Carlos Alonso Sánchez y Aldo Isaac Hernández Antonio, coordinado por el Dr. Juan Carlos Gómez Carranza. Además, una segunda investigación acerca de la identificación de usuarios entre redes sociales, a cargo de José Alfredo Romero González y Hugo Iván Lozoyo Bellman, coordinada igualmente por el Dr. Juan Carlos. Además de en ambos contar con la gustosa colaboración del ingeniero Luis Miguel López Santamaría. Durante la presentación del tema de perfilado, tocaremos brevemente los siguientes contenidos: introducción, metodología, resultados y conclusiones. Como parte esencial, se tiene que aclarar qué es el perfilado de autor, además de sus aplicaciones y de la importancia de su estudio. ¿Qué es el perfilado de autor? Este es el análisis de contenido generado o compartido por un usuario, con la finalidad de predecir automáticamente ciertos atributos característicos del mismo, como lo son, en nuestro caso, su edad, género y ocupación. La edad teniendo un rango de 40 años, empezando por 1960 y terminando en 1999. El género, para identificar si el usuario es hombre o mujer, y su ocupación, simplificada en las categorías de deportista, político, creador y artista. Las aplicaciones del perfilado de autor son variadas, ya que permite agrupar a los usuarios según sus atributos mencionados anteriormente.
Con las agrupaciones, las empresas y organizaciones pueden presentar diferente contenido a los usuarios con fines de mercadotecnia, promoción política, programas sociales, información educativa, ocio, entretenimiento y entre otros. Posteriormente pasaremos a la metodología de la investigación, la cual se dividió en 3 partes: la adquisición de datos, el procesamiento de estos y finalmente la experimentación, donde se describen los procesos de construcción de los modelos y evaluación de estos. Para esta investigación utilizamos 2 conjuntos de datos diferentes, los de prueba y de entrenamiento, ambos proporcionados por Panat-Clef. Dichos datos son pertenecientes a usuarios de Twitter. El conjunto de datos de pruebas está formado por los textos publicados por seguidores de 400 celebridades. El conjunto de entrenamiento está conformado por tweets de 1920 celebridades diferentes. Ambos conjuntos se encuentran etiquetados con los 3 atributos que mencionamos anteriormente. En el procesamiento de los datos se observó que se podían extraer 5 características relevantes de los tweets. Estos son palabras, emoticones, etiquetas, menciones y abreviaturas. Como se puede ver en el tweet de ejemplo, se pueden extraer todas estas características. Para realizar esto, se utilizaron expresiones regulares. De dichos tweets se obtuvieron las siguientes características únicas, donde se puede observar que en ambos conjuntos los vocabularios más extensos son las palabras y dimensiones. Se realizó un proceso de vectorización con el método TF-IDF, donde TF es una medida numérica que expresa cuán relevante es una palabra para un documento en una colección. Adicionalmente, se construyeron matrices usando como características los vectores de palabras FastText, Word2Vec y Glob. Estos modelos miden las estadísticas de concurrencia entre palabras a partir de un conjunto de datos de entrenamiento. Para este trabajo, se utilizaron modelos preentrenados sobre un conjunto de datos en inglés y Wikipedia y Common Core para FastText, noticias de Google en inglés para Word2Vec y un conjunto entrenado con 2 billones de tweets para Glob. Para estas características de vectores, se calculó el vector promedio de los vectores de palabras encontradas en los tweets de un usuario. De esta manera, cada celebridad queda representado como un vector promedio de características densas. Una vez se terminó el proceso de vectorización, se realizó una experimentación con diferentes modelos de aprendizaje de máquina. Pero primero responderemos de manera muy breve y simplificada qué es el aprendizaje de máquina. El aprendizaje de máquina o Machine Learning es una herramienta de la inteligencia artificial que permite a un sistema reconocer patrones de características a partir de un conjunto de datos proporcionado, en lugar de programarlo explícitamente. En este caso, las características que queremos que el sistema reconozca son las que ya mencionamos previamente, los hashtags, las menciones, las palabras, etc. Conforme más datos de entrenamiento se le introduzcan al modelo, es posible producir resultados más precisos. En esta investigación crearemos diferentes modelos predictivos y posteriormente evaluaremos todos estos modelos con un conjunto de datos de prueba y obtendremos los resultados para cada uno de estos modelos. Los algoritmos de clasificación de aprendizaje de máquina que utilizamos siguen los siguientes enfoques: el enfoque probabilístico para el clasificador simple de Bayes, el basado en instancias para cada vecinos más cercanos, reglas de decisión con bosques aleatorios, y el enfoque discriminativo, el cual está representado por las máquinas de vectores de soporte lineales y regresión logística. La métrica que usamos para evaluar cada uno de los modelos fue el área bajo la curva ROC. El área bajo la curva ROC, o el AUC, Area Under the Curve, mide la probabilidad de que un modelo clasifique a un usuario elegido aleatoriamente en una clase correcta. Esta métrica es útil con las clases de distribución no uniformes, como lo es el año de nacimiento. Acercándonos al final, llegamos a los resultados de nuestro trabajo. Tenemos, en primer lugar, los resultados de las predicciones para género. Desde el vamos, podemos notar que las palabras, emoticones, etiquetas y vectores de palabras con los modelos LR y LSVM produjeron los resultados más elevados. Podemos considerar a los vectores de palabras como los ideales para predecir este atributo, debido a los buenos resultados que presentó y el corto tiempo de entrenamiento y prueba. Con las ocupaciones tenemos resultados más favorables que con el género, donde nuevamente la mejor combinación para la predicción de este atributo fueron los modelos LR y LSVM con las palabras, las etiquetas y los vectores de palabra. Cabe mencionar que para esta característica, como pueden ver en el octavo renglón, la característica con mejor desempeño promedio fueron las etiquetas, con un AUC promedio de 0.824. Finalmente, tenemos los resultados de predicción para el año de nacimiento, donde nuevamente los modelos LR y LSVM llevan la delantera con las palabras y los vectores de palabras. La predicción del año de nacimiento es más compleja que las anteriores, debido al número de clases posibles, que son 60 años, comparado con los 2 de género y 4 de ocupaciones.
Por eso los resultados están relativamente bajos si los comparamos con los anteriores. A partir de estos experimentos, para la predicción del perfil demográfico de celebridades de Twitter, se puede concluir que los vectores de palabras como característica para la representación del contenido textual tienen un menor tiempo de ejecución y un mejor desempeño para predecir. Las etiquetas tienen buenos resultados, con un 3% por debajo del mejor resultado, y además de presentar un tiempo casi 10 veces menor que los modelos que utilizaron las palabras como características. El resto de características como emoticones, menciones y abreviaturas representan un desempeño moderado y las palabras también tienen un buen desempeño, sin embargo su representación consume más memoria y tiempo de entrenamiento. La segunda investigación es acerca de la identificación de usuarios entre redes sociales. Será presentada por José Alfredo Romero González y Hugo Iván Lozoya Bem. Durante la presentación del tema de identificación de usuarios, tocaremos brevemente los siguientes contenidos: introducción, metodología, resultados y conclusiones. Como parte de la introducción, hablaremos sobre qué es la identificación de usuarios entre redes sociales, cómo se puede aplicar y cuáles son sus ventajas. ¿Qué es la identificación de usuarios? La identificación de usuarios a grandes rasgos es una tarea que consiste en poder identificar a un usuario de una red social en otra red social en base a su contenido generado en estas. El poder identificar las cuentas de estos usuarios a través de distintas redes sociales podría permitir diferentes aplicaciones, como recomendación de productos, marketing, identificación de cuentas falsas o usurpación de identidad, ciencias forenses, entre otros. Ahora hablaremos de cómo se estructuró la metodología de la investigación, que se dividió en 3 partes: la adquisición de los datos, el procesamiento de estos y finalmente la experimentación, donde se describen los procesos de construcción de los modelos y evaluación de estos. Se realizó la búsqueda de manera aleatoria de 500 usuarios, cuyas cuentas tuvieran la insignia de verificación en Facebook y Twitter. Se decidió trabajar únicamente con aquellos usuarios que sus textos estuvieran en español o inglés, quedando un total de 453 usuarios verificados. Como siguiente paso, se realizó un scrapping a las cuentas de los usuarios para así obtener las publicaciones y tweets de sus redes sociales. Del total de usuarios se realizó una separación por idioma. Los usuarios fueron separados por 2 idiomas, inglés y español, obteniendo 258 usuarios en inglés y 195 usuarios en español. Se obtuvieron 2 conjuntos de datos, uno de Facebook y otro de Twitter, donde el conjunto de datos de Facebook fue dividido en 2 subconjuntos, los cuales se encuentran conformados por más de 400.000 publicaciones en inglés, más de 300.000 publicaciones en español. De igual manera, el conjunto de datos de Twitter fue dividido en 2 subconjuntos, que se encuentran conformados por más de 700.000 tweets en inglés y más de 500.000 tweets en español. En esta fase se realizó el procesamiento de las publicaciones y los tweets, de los cuales se extrajeron como características relevantes las palabras. Finalizando el proceso de limpieza, se obtuvo un archivo por red social e idioma, donde cada archivo contiene las palabras más relevantes de cada publicación o tweet de los usuarios. Se realizó un proceso de vectorización con el método TF-IDF, donde TF es una medida numérica que expresa qué tan relevante es una palabra para un documento en una colección. Los modelos de aprendizaje de máquina que se utilizaron para este trabajo son los siguientes: K-vecinos más cercanos, regresión logística, multinomial simple de Bayes, bosques aleatorios, descenso de gradiente estocástico y máquina de vectores de soporte. Para cada uno de los modelos se utilizó una serie de hiperparámetros, construyendo un modelo con cada valor y con todo el conjunto de entrenamiento, como se muestra en la siguiente tabla, donde tenemos un arreglo de cada valor que ocupó cada modelo. Para evaluar los métodos se utilizó la métrica de exactitud accuracy. Esta métrica se define como la fracción de predicción que realizó de manera correcta el modelo. Adicionalmente, se consideró top n accuracy como segunda métrica para evaluar los modelos. Esta métrica toma las n predicciones con mayor probabilidad. En la parte de los resultados, en esta primera tabla, se observa que el mayor valor se obtiene con el modelo RDF, obteniendo el valor de 0.81 para la accuracy. Para la accuracy top 2, el modelo RDF y el LR obtuvieron el mismo valor, dejando ver que con ambos modelos tienen un comportamiento aceptable. Sin embargo, para accuracy top 5 y top 10, el modelo LR obtiene mejores resultados en comparación con los demás modelos. A pesar de los buenos resultados obtenidos por LR, también es el modelo que más tiempo toma en realizar la ejecución. Para la segunda tabla de resultados, el entrenamiento fue con Twitter y se probó con Facebook en inglés. Los valores de desempeño más altos se obtienen con los modelos SVM y MNV, arrojando un valor de 0.93 para la accuracy, lo cual nos indica que por cada 100 usuarios, 93 usuarios fueron predichos correctamente.
Para el valor de Accuracy Top 2, los modelos LR, MNB y KNN obtuvieron valores similares de 0.95 siendo los mejores resultados, pero para el Accuracy Top 5 y Top 10, el modelo LR obtuvo los mejores resultados con 0.98 y 0.99 respectivamente. Analizando la tercera tabla de resultados, donde se realizó el entrenamiento con Facebook y la prueba con Twitter para español, se puede observar que los valores con el mejor desempeño se obtienen con el modelo RDF, dando un valor de 0.75 para la Accuracy. En el caso de las métricas Accuracy Top 2, Top 5 y Top 10, el modelo RDF siguió obteniendo mejores resultados a diferencia de los demás modelos, con 0.82, 0.90 y 0.92 respectivamente. Y por último, en la siguiente tabla de resultados, el modelo que tuvo un mejor desempeño fue el LR, obteniendo 0.87 en Accuracy, manifestando que por cada 100 usuarios, 87 fueron predichos de manera correcta. Para los valores de Accuracy Top 2, los modelos con mejores resultados fueron LR y el KNN con un valor de 0.92, y el modelo con un mejor desempeño en Accuracy Top 5 y Top 10 fue el LR, obteniendo valores de 0.96 y 0.97 respectivamente. De esta manera, podemos concluir en base a los experimentos para predecir un usuario de una red social en otra que el modelo de aprendizaje que sigue un enfoque discriminativo, el Logistic Regression, fue el que tuvo un mejor desempeño en los diferentes experimentos, a pesar de que en algunos valores de Accuracy no obtenía el mejor resultado. En Accuracy Top 2, Top 5 y Top 10 obtenía mejores valores a diferencia de los demás modelos, pero también es el modelo que toma más tiempo en realizar el proceso. El modelo Navibase se podría considerar como un buen modelo para este trabajo, ya que el valor de la exactitud obtenido para cada experimento se aproxima al del modelo de Logistic Regression, donde la diferencia máxima corresponde a 12 décimas, pero el tiempo de ejecución del modelo Navibase es menor al 50% del tiempo de ejecución de Logistic Regression. Los experimentos donde se utilizó el conjunto de datos de Twitter como entrenamiento y el conjunto de datos de Facebook como prueba obtuvieron resultados más óptimos respecto a los experimentos donde se utilizó el conjunto de datos de Facebook como entrenamiento y el conjunto de datos de Twitter como prueba para ambos idiomas. Para más detalles de referencia y especificaciones técnicas, puede consultar el artículo adjunto a esta presentación, además del manual del uso del código e informe de resultados. Gracias por su atención. El nombre de nuestro proyecto es Estrategias de los efectos emocionales de las comunicaciones y las artes para usos comerciales. Mi nombre es Omar Alejandro Rangel Gutiérrez y actualmente estoy en la 7ª inscripción de la licenciatura en Artes Digitales. Hola, mi nombre es Mariana Ruiz Puente. Yo estudio la licenciatura en Artes Digitales y estoy en mi 7ª inscripción. Hola, mi nombre es Hugo Alberto González Uribe, estudio la carrera de Artes Digitales y estoy en la 7ª inscripción. Hola, yo soy Cristian Camilo Fonseca Rodríguez, estudio la carrera de Artes Digitales y estoy en mi 9ª inscripción. Hola, yo soy Cristina Pompa y estoy en la carrera de Artes Digitales y estoy en mi 7ª inscripción. El objetivo de este verano sería ver cómo funcionan los estados de ánimo, ya que estos serían el objeto de observación durante el proceso de investigación y experimentación. La intención del proyecto, aparte de editar el reporte colaborativo, era experimentar con los miembros de nuestro equipo sobre un grupo de voluntarios y así ver de primera mano cómo un contenido muy específico de multimedia podría generar distintas emociones para afectar el estado de ánimo de un usuario. Para llegar a comprender los temas tratados en el proyecto, leímos Emotional Content Appraisal in Electronic Art, escrito por la doctora Cintia Villagómez Obeido y el doctor Tirtha Prasad Mukherjee, en el cual evalúan y dan importancia a la interacción entre obra, usuario y contexto que brinda el arte electrónico. Una evolución del arte performativo en el texto, hacen un énfasis específico en el arte electrónico mexicano, particularmente en las obras del artista Lozano Germe. Otro punto muy importante dentro del artículo es la clasificación de las representaciones o medios y los posibles temas o tópicos que son capaces de representar.
Y así llegamos a la conclusión de que cierto tipo de contenido multimedia puede alterar nuestro estado de ánimo, ya sea desde videos comerciales, canciones o incluso cortos. El creador del contenido se encarga de comunicar un mensaje y dependerá del receptor el cómo va a interpretarlo, así permitiendo su cambio de ánimo. Es normal que dentro de las comunidades de internautas se dejen llevar por el valor emocional que están dispuestos a entregar a ciertos productos visuales. Habrá personas a las cuales les afectará un comercial al punto de hacerlas reír o llorar, porque son capaces de establecer una conexión emocional con aquello que están visualizando. También habrá quienes se mantendrán un tanto ajenos a este contenido. Esto dependerá del público objetivo y si el mensaje es el correcto, tanto en lo que quiere comunicar como en los detalles estéticos. Una persona que no tiene interés en adquirir algo, al ver un anuncio de ese algo, no sentirá interés alguno por el producto, a menos que sea llamativo en aspectos audiovisuales, ya sea desde las imágenes que se pueden ver del producto, así como en las transiciones, la historia que quieran contar, la música y en algunos casos hasta a quienes vemos en el comercial. A mí me gustó el verano de la ciencia de este año fue que, a pesar de que la situación se pusiera un poco difícil, a pesar de las dificultades por las que pasamos, de cierta manera podíamos contar con todos de alguna manera. Por ejemplo, cuando Camilo tuvo problemas con su celular y todos estuvimos de acuerdo de que estaba bien, de que esas cosas pasaban, o cuando yo estaba estresado y sí me puse un poco pues no razonable, y aún así Cristina entendió y llegamos ya a comprendernos a qué nos referíamos, o otras dificultades con el proyecto que tuvimos, y nos apoyamos los unos a los otros. Creo que eso es lo que más me gustó del verano. Me gustaría volver a trabajar con este equipo. Creo que hicimos un buen trabajo dentro de lo que pudimos o lo que se nos permitió. Así que pues estoy orgulloso de ustedes. Bueno, creo que lo que a mí me gustó de este verano de investigación, como nos mencionó el profesor Tirta, es de que uno de los principales objetivos era pues generar interacción entre las personas y conocer nuevas amistades y eso, y creo que eso es con lo que yo me quedo, porque a ninguno de ustedes le hablaba realmente demasiado, y ahora me doy cuenta de que son unas personas muy agradables y que saben trabajar en equipo. Entonces creo que con eso es lo que yo me quedo, porque todos han hecho un trabajo muy bueno y se los agradezco mucho. Yo creo que lo que más me gustó del verano fue mi equipo de trabajo, porque a pesar de todas las dificultades que tuvimos, yo nunca me sentí sola, nunca me sentí así como de, ay, güey, lo vamos a tener que hacer todo yo. No se dicen groserías, pero... Yo nunca me sentí como abandonada en el equipo, nunca sentí que toda la carga era sobre una persona, o nunca sentí que estuviéramos presionados, porque creo que como equipo supimos dividir muy bien nuestro trabajo y acompañarnos en el proceso, y para bien y para mal, ahí estuvimos en los momentos que se necesitaba como equipo. Pues igual, retomando lo que dicen, a mí me dio gusto trabajar en este verano, precisamente porque yo en algún momento en las clases presenciales, yo los vi pues en alguna otra clase o en los pasillos de la escuela, y nunca pensé que iba a trabajar en un proyecto junto con ustedes. Me atrevo a decir que es uno de los mejores equipos de trabajo que he tenido, incluso en las mismas clases. A veces, como dice Cristina, uno está preocupado porque normalmente las cargas de trabajo se llevan con una sola persona o dos cuando son equipos demasiado grandes, pero la enseñanza que me llevo es que sí existen buenos equipos de trabajo, y me da mucho gusto haberlos conocido de una manera distinta a simplemente pues estar compartiendo espacio en un salón de clases o estar cruzándonos por los pasillos de la escuela. Estimada comunidad estudiantil,
Los saludamos con gusto y les damos la bienvenida a la presentación de nuestro proyecto. Coordina y dirige el doctor Jesús Ernesto Rocha Ibarra, profesor investigador del Departamento de Arte y Empresa de la División de Ingenierías, Campus Irapuato Salamanca de la Universidad de Guanajuato. Participa Mariana Iraíz Clemente Hernández, estudiante de la licenciatura en Gestión Empresarial de la DICIS. Ana Fabiola Cruz Hernández, estudiante del Instituto Tecnológico Superior de la Sierra. Clara Azucena Rodríguez Sánchez, estudiante de la licenciatura en Gestión Empresarial de la DICIS. María Guadalupe Guzmán Álvarez, estudiante de la licenciatura en Gestión Empresarial de la DICIS. Ramón Enrique Arcos González, estudiante de la Universidad Politécnica Mesoamericana. El objetivo del proyecto es evaluar un ciclo de trabajo en materia ergonómica a partir de dos vertientes. La primera, de forma cualitativa, analizando cada factor de riesgo ergonómico al que esté expuesto el trabajador. Y en segundo lugar, con un análisis cuantitativo, empleando un estudio correlacional y de métodos de evaluación ergonómica, específicamente NIOSH y OCRA, para brindar las recomendaciones pertinentes y reducir los riesgos ergonómicos asociados basados en la norma oficial mexicana 036. La parte cualitativa se desarrolló un artículo que lleva por nombre Evaluación de un ciclo de trabajo mediante un análisis cualitativo bajo la norma oficial mexicana NOM 036.1 de riesgos ergonómicos. Conceptos claves. Uno de los conceptos claves es los movimientos repetitivos. Mediante un ciclo de trabajo podemos identificar el número de movimientos de una parte específica del cuerpo que se realizan durante un trabajo o durante un día. Para ello necesitamos conocer lo que es la jornada laboral o las horas de trabajo en las que realiza estos movimientos cualquier trabajador. Métodos para análisis ergonómicos. Existen varios métodos para análisis. Los más comunes son REVA, RULA y OCRA. Estos son muy efectivos, por lo cual se realizó un análisis en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú, en donde se pusieron o se implementaron estos métodos que dieron como buen resultado que el 30% de la población o de los trabajadores presenta o vive con una lesión musculoesquelética en las jornadas de trabajo. Ergonomía participativa. Mediante programas de prevención y promoción que se implementan en las empresas, estos tienden a fomentar el autocuidado del empleado en cada una de las áreas de trabajo. También tienden a prevenir los riesgos ergonómicos en cada uno de los empleados. ¿Por qué? Porque las empresas lo implementan a nivel general y entonces tienen como consecuencia positiva mayor incremento laboral por parte de los trabajadores. También con ello disminuyen las faltas por día de cada uno de los trabajadores por enfermedades que adquieren dentro de sus actividades. Y pues, como es de saber, los empleados viven con un mejor nivel de salud. Riesgo ergonómico basado en la edad y experiencia. Entre menos experiencia tenga el trabajador, mayor es el nivel de posibilidades que tiene de adquirir una lesión musculoesquelética. ¿Por qué? Porque un empleado que cuenta con mucha experiencia, con el paso del tiempo, va fomentando o va creando hábitos
que le ayudan a desarrollar cada una de sus actividades con mayor facilidad y en menor tiempo. Entonces esto provoca que las lesiones musculoesqueléticas en este empleado vayan disminuyendo. El siguiente trabajo consiste en una investigación observacional y experimental. Se evaluó un ciclo de trabajo en el cual 10 personas realizaban diversas actividades como lo es taladrar, martillar y atornillar. Las 10 personas están clasificadas en 5 mujeres y 5 hombres. Todos son estudiantes de la Universidad de Guanajuato, los cuales no tenían la mínima experiencia con lo que es el taladro. Bueno, se tomaron en cuenta lo que es el tiempo que duraba cada actividad y conforme un sensor se iba tomando capturas de cada imagen, de cada actividad que se iba realizando. Como resultados obtuvimos 6 factores de riesgo. El primero es peso de la carga y frecuencia. Bueno, esto se debe al levantamiento que se realiza en el momento de alzar la placa a la altura de la plancha donde se encontraba el taladro. Este lo clasificamos como color verde con un valor de 0. La siguiente actividad es región de levantamiento vertical. Se detecta como riesgo porque al momento de posicionar la placa para maniobrar el taladro, el movimiento se realiza por la altura de los codos. Está clasificada como color naranja, valor 1. La siguiente actividad es distancia horizontal entre las manos y la parte inferior de la espalda. Esta actividad se detectó como riesgo debido a que al bajar la placa, posicionarla en el lugar de martillado, los brazos se encuentran alejados del cuerpo. Se clasifican con un color naranja moderado, valor 3. El siguiente riesgo es restricciones postulares. Esta actividad consiste en martillar la placa. Se considera factor de riesgo debido a que presenta una postura restringida e incómoda. Es un color naranja, valor 1. La siguiente actividad es torsión y flexión lateral del torso. Se considera factor de riesgo debido a que se coloca la placa en la presa y se atornilla, provocando lo que es la torsión y la flexión lateral. Esta tiene una clasificación con un color naranja, valor 1. Y por último, el factor de riesgo que es la región de levantamiento vertical. Bueno, como esta actividad es la última, se coloca la pieza terminal en un lugar superior a la altura de la cabeza. Esta se clasifica con un color rojo, un valor 3, en el cual sí se debe hacer inmediatamente un cambio para evitar ese riesgo. El presente trabajo cuantitativo tiene el nombre de Evaluación del ciclo de trabajo mediante un análisis correlacional y métodos de evaluación ergonómica NIOSH y OCRA, bajo la norma oficial mexicana NOM 0361 de riesgos ergonómicos. Se presenta un estudio experimental y descriptivo para la evaluación ergonómica de un ciclo de trabajo. Este ciclo de trabajo fue simulado en un laboratorio por 10 estudiantes de la División de Ingenierías Campus Irapuato Salamanca de la Universidad de Guanajuato. Para ello, se hizo uso de un análisis correlacional y de la aplicación de métodos de evaluación ergonómica NIOSH y OCRA para resaltar la aplicación de la norma oficial mexicana 036. Además, es importante considerar la ergonomía en México. Un alto índice de la población económicamente activa dedica sus actividades laborales en jornadas rutinarias. Por eso es que existe y puede haber lesiones musculoesqueléticas y por lo tanto los perjuicios que atañen a la organización. Además, resulta fundamental contar con diseños ergonómicos y antropométricos, así como adoptar una postura correcta corporal y un buen mobiliario, e identificar factores de riesgo. Se sabe incluso que la velocidad media de que ocurra un accidente en industrias mexicanas es de cada 58 segundos.
Por ello, resulta fundamental considerar la antropometría del personal y contar con buenas instalaciones. Además, la carencia de agentes ergonómicos afecta la productividad y los costes financieros de las organizaciones. Existen algunos conceptos clave, como lo son el manejo manual de cargas. El concepto de carga fue definido por el Diario Oficial de la Federación en 2018 como la actividad que desarrolla uno o varios trabajadores para levantar, bajar, empujar, jalar, transportar y esquivar materiales empleando su fuerza física utilizando no equipo auxiliar y que éste exceda los 3 kilogramos. Los trastornos musculoesqueléticos son un factor importante en el área de la salud y la medicina del trabajo. Además, los métodos de evaluación ergonómica son análisis basados en las condiciones, las necesidades del puesto de trabajo. El método de evaluación ergonómica NIOSH enfatiza los ciclos que implican levantamientos y descansos, y el método OCRA evalúa factores de riesgo que surgen de la repetición de movimientos y tiempos de descanso nulo. En cuanto a los materiales empleados, podemos decir que contamos con un acervo importante de datos registrados, material gráfico en distintas escenas del ciclo de trabajo, representado por 10 estudiantes que fueron segmentados en 2 grupos, hombres y mujeres. Además, como apoyo para el tratamiento de los datos, se ha trabajado con un software estadístico de nivel académico-científico que es Stata, herramienta que ha coadyuvado en la investigación. En esta lámina presentamos los métodos. En primer lugar, trabajamos con la ecuación de correlación de Pearson, que integra de forma estricta 2 variables a relacionar que procedan de la misma población estudiada. Entre sus variables se encuentra R, que es el coeficiente de correlación de Pearson, y X y Y testada, que son las medias de la muestra. Para el método NIOSH, se empleó la ecuación para conocer el nivel de riesgo asociado a las cargas del ciclo de trabajo, donde las variables protagonistas fueron el tiempo definido como T y la frecuencia de los intervalos de las variables. En este tenor, el índice OCRA se expresa por la ecuación dada del número total de acciones técnicas realizadas a lo largo del ciclo de trabajo entre el número de acciones técnicas recomendadas para el mismo, incluyendo implícitamente la duración de las tareas repetitivas. Pasando por los resultados y discusión, observamos esta figura que representa la dispersión entre el tiempo total de realizar el circuito en actividades dispuestos en segundos, donde gráficamente se aprecia la tendencia en la incidencia de los tiempos destinados al ciclo de trabajo, mayoritariamente en el grupo femenino, lo que representa un área de oportunidad para la destreza de las operarias. De forma correlacional, presenta una relación positiva y fuerte en el impacto del tiempo requerido mayoritariamente por las mujeres al taladrar, martillar y atornillar. Observamos que el tiempo significativo empleado para cada tarea difiere entre las actividades enfocadas a taladrar y atornillar en comparación con martillar. Sin embargo, esta última actividad, de acuerdo con el índice OCRA, es la que posee mayor nivel de riesgo ergonómico asociado, lo que deja en evidencia que no por ser la actividad más rápida es la más amigable para el operario. Las conclusiones del proyecto recaen en las bondades de los diversos métodos de evaluación ergonómica y los 2 enfoques que se plantearon, el cualitativo y cuantitativo, ambos abordados desde la norma oficial mexicana 036 referente a riesgos ergonómicos. Lo anterior hace evidente la importancia de apoyarse a las disposiciones oficiales que regulan las prácticas de las actividades laborales en las estaciones de trabajo. Se concluye además la relación directa que existe entre el tiempo promedio de las actividades con el género del operario. Es importante destacar lo favorecedor de estimular la promoción e implementación de la norma oficial mexicana 036 en las organizaciones que vislumbren mitigar riesgos ergonómicos y optimizar tiempos de ejecución. Agradecemos al Dr. Rocha Ibarra del Departamento de Comunicación y Divulgación de la Ciencia en la Universidad de Guanajuato por la oportunidad de participar en este verano de la ciencia.
Muy buenos días. Mi nombre es Alejandro Jaramillo Dávalos y soy estudiante de la carrera en Comunicaciones y Electrónica del DEM Unity. Bueno, mi nombre es Mario Ulises Vallejo Navarrete. Soy estudiante de la Universidad de Guanajuato, plantel Yuriria. Estudio la licenciatura de Electrónica. Y en este video hablaremos del trabajo realizado durante esta edición de los veranos de la ciencia UG, en el proyecto de modelado y optimización de moléculas orgánicas con propiedades ópticas no lineales, donde mencionaremos la importancia de la óptica y de cómo a partir de ello podemos llegar a lo que el título del trabajo hace mención. Este es un punto de investigación muy interesante en el ámbito de la ingeniería y de los futuros acontecimientos tecnológicos venideros. Para empezar, tenemos que tener en cuenta que esta es una rama de la física con la cual estamos siempre en contacto y que experimentamos con sus fenómenos y en la mayoría sin saber que eso es óptica, porque la óptica la definen como la rama que estudia el comportamiento de la luz al interactuar con algún medio o material, y esta interacción da lugar a ciertos fenómenos. Y esto es interesante porque estos fenómenos son lineales, es decir, tienen ciertas características que le hacen tener una respuesta que también va a depender del material y que nos da la seguridad, al menos hablando de la óptica lineal, que la luz o energía que entra, dígase verde o roja o luz blanca, es la misma energía o luz que sale, y estos fenómenos dan como origen a la reflexión, refracción, absorción y polarización, que de hecho muchos de estos los vemos por ejemplo en los espejos cuando nos levantamos, o en los lentes de sol que nos ponemos para poder salir, o incluso por ejemplo con la reflexión damos origen a las nuevas tecnologías de la comunicación que están saliendo a lo largo del mundo, lo cual es por ejemplo la fibra óptica, la cual utiliza la reflexión como uno de sus principios fundamentales para poder transmitir la energía o el internet. Estos fenómenos físicos los podemos explicar, por ejemplo, matemáticamente con la fórmula de la polarización, la cual básicamente nos dice que vamos a tener una energía que, como dijimos, va a ser siempre la misma, y vamos a tener dos factores dependientes del material, mu, que es el momento dipolar intrínseco, y alfa, que es el índice de refracción, así como también un campo eléctrico, con la cual el material se genera a través de lo cual está interactuando. ¿Qué voy a presentarles yo? Yo lo que les voy a presentar es cómo es que se puede dar la óptica no lineal, ¿no? Aquí llamamos óptica no lineal. Llamamos así a aquella rama de la física que se dedica a comprender cómo es que son los fenómenos que producen respuestas que no son de tipo lineal. Hay que entender que en esta disciplina debemos de tomar en cuenta que no se tienen materiales que son comunes en nuestra vida cotidiana, son completamente distintos, tienen diferentes propiedades y por tanto producen diferentes fenómenos al momento de que interacciona la luz con ellos. ¿Cómo que podemos decir que son este tipo de fenómenos? Por ejemplo, la generación de segundo armónico, que es obtener una segunda onda a partir de solamente una o un tercer armónico incluso, o la formación de anillos al pasar un láser a través de un material que es óptico no lineal. Este tipo de fenómenos son muy diferentes a los que siempre vemos como la reflexión, la polarización, la refracción de la luz. Son muy distintos y al final de cuentas esto cambia por completo como lo percibimos y las aplicaciones que se le pueden dar. Justamente por eso es que se ha intentado demostrar cuáles son sus aplicaciones, en qué lugares pueden ser útiles, por ejemplo, fotónica, electrónica o optoelectrónica. Están haciendo mucho uso de este tipo de materiales y es por ello que se ha dado mucho la tarea de poder optimizarlos y desarrollarlos, incluso llegar a diseñar cierto tipo de moléculas. ¿Para qué? Para obtener, estudiar ciertas características, ver por qué se producen todos los fenómenos, cuáles son los arreglos o son las cosas que se requieren para que se lleve a cabo esto. Y pues es lo que veremos en este video, cómo es que se realiza todo este procedimiento. Y pues hasta aquí será mi intervención en cuanto a la óptica no lineal. Uno de los trabajos realizados durante este verano de la ciencia lo hizo nuestro compañero Fabián García Chávez, el cual nos habla al respecto.
Hola, yo soy Fabián García, estudio la carrera de licenciatura en Ingeniería Electrónica y Comunicaciones del campus Irapuato Salamanca, sede Yuriria, y soy miembro del Verano de la Ciencia de la Universidad de Guanajuato en su edición número 26. Este proyecto es el modelado y optimización de la molécula Herbio 2, ácido vinilbenzoico 6, fenantrolina 2, con el software Avogadro, y utilizando el programa LUMPAC obtendremos los resultados de su optimización geométrica de manera de obtener la configuración espacial de los núcleos de mínima energía de la molécula. Utilizar un software editor de moléculas nos beneficia para ver la geometría de las moléculas, a realizar la optimización y posteriormente utilizar los archivos generados para la obtención de las propiedades de la molécula. La optimización de la geometría para las moléculas que contienen lantánidos las generamos en el software LUMPAC, ya que incluye todos los modelos Sparkle. Nuestra elección para basarnos en cuáles modelos Sparkle utilizar la basamos por la capacidad del método semiempírico que utilizaremos. Para comprender la optimización de la geometría, debemos conocer la superficie de energía potencial, que consiste en una superficie de la energía calculada, denominada con la letra E, como una función de los parámetros geométricos de una molécula denominada con la letra Q. La energía es igual a la función de cada parámetro geométrico. Un punto estable en la superficie de energía potencial se define por un punto plano en la superficie. Se representa matemáticamente como el diferencial de la energía respecto al parámetro geométrico de la molécula igual a 0. Si la segunda derivada de la energía respecto al parámetro geométrico es menor a 0, el punto estable es un estado de transición. Si la segunda derivada de la energía respecto al parámetro geométrico es mayor a 0, el punto estable corresponde a un mínimo de energía, el cual normalmente es un mínimo local. El más bajo de los mínimos locales, los mínimos globales, normalmente definen la geometría del estado fundamental más estable de la molécula. El procedimiento de optimización de la geometría consiste en suministrar una estructura molecular de entrada de parámetros geométricos que deben estar lo más cercano posible del punto estable deseado. Esta geometría se somete a un algoritmo que altera de manera sistemáticamente las posiciones atómicas hasta que se alcanza un punto estable mínimo definido por sus parámetros geométricos. El procedimiento del modelo semiempírico Sparkle consiste en parametrizar el hamiltoniano semiempírico como lo hacemos con el modelo Sparkle PM6, PM7 y RM1. Visualmente podemos obtener una gráfica del espectro de absorción de cada modelo semiempírico de la molécula. Y con esto concluyo mi proyecto. La simulación y optimización del modelado molecular se puede utilizar como punto de partida para posteriores investigaciones en la obtención de las propiedades ópticas no lineales de la molécula, permitiéndonos el ahorro en gastos y tiempo en descartar experimentaciones debido a las simulaciones ya realizadas. En una siguiente etapa de esta investigación se comenzará a obtener el espectro de frecuencias a partir de cálculos obtenidos. Pasando ahora con mi compañera Fabiola, que nos va a demostrar a uno de los avances que hizo y también nos va a explicar un poco de esto. Hola, mi nombre es Fabiola López Tenorio y este año soy participante del Verano de Ciencia número 26. Como trabajo en investigación, estoy realizando el modelado y optimización de dos moléculas, el cloruro de colinaurea, que ya ha sido reportada en artículos, y el bromuro de colinaurea, que hasta ahora no ha sido reportada. El objetivo de este trabajo es determinar las propiedades ópticas no lineales de ambos líquidos eutéticos profundos, como la hiperpolarizabilidad de primer y segundo orden, propiedades espectroscópicas como el IR o análisis de frecuencias que nos determinan si nuestra molécula es una estructura real y no de transición, además de los estados excitados determinados por UV-Vis. Así, comparamos si existen propiedades similares entre ambas moléculas por medio de la sustitución de haluro o qué podemos determinar de ellas. Para llegar a estos resultados se llevó a cabo un largo recorrido, además de usar diferentes programas para llevar a cabo, tales como Avogadro, WBXMaxMol, Gavedet y el uso de Games. Como primer paso para nuestro trabajo, generamos nuestra colina y urea en Avogadro, la cual en el mismo programa realizamos una preoptimización. Ahora con uso de MaxMol realizamos un archivo de tipo entrada para Games y utilizamos el método Hartree-Fock y seguido de este usamos el método BFT con un funcional M062X con una base 6 de 6311 GDP. Ambos métodos con AB inicio. A la colina situamos el ion, ya sea en el bromuro o el cloruro, y realizamos varias pruebas para determinar en cada uno dónde será la zona más estable cerca de la colina. Así obtenemos el cloruro de colina y el bromuro de colina.
Para esto, igual seguimos optimizando por métodos Hartree-Fock y DFT, y de las pruebas solo conservaremos a las que tengan menor energía. Como consiguiente, procedemos a realizar más pruebas para determinar la posición de 2 aminas de urea en el cloruro de colina y en el bromuro de colina. A las pruebas nuevamente se optimizaron primero por Hartree-Fock y seguido de esto DFT, y de nuevo conservamos el que tuvo menor energía. Este procedimiento de hacer pruebas y optimizar cada vez por Hartree-Fock y DFT fue para obtener siempre los mejores resultados. Con ambas moléculas ya optimizadas, ahora en MacMol generamos un archivo de entrada para GAMES, para el análisis de frecuencias y otro para UV-Vis, con un nivel de teoría TD-DFT y con un Basis 6311 GDP y un funcional M062X. Ambos archivos de salida los analizaremos por medio de Gravity. Y ya obteniendo estos resultados, por último generaremos un archivo de entrada para obtener la hipolarizabilidad. Así obtenemos la polarizabilidad lineal, la hiperpolarizabilidad de primer orden y de segundo orden, determinando cómo cambia el momento dipolar. La forma de trabajo para este año se realizó de esta manera, ya que era la forma más eficiente de abarcar todos los rangos que se hubiesen obtenido en un laboratorio. Así, en este verano, trabajamos de manera segura. Como conclusión, podemos llegar que la óptica es una de las ramas de la física con la cual estamos muy a menudo en contacto y muchas veces no nos damos cuenta, y es importante conocer sus fenómenos porque estos a lo largo de nuestra historia nos darán origen a nuevas tecnologías y también expliquen algunos fenómenos de la antigüedad que se usaban como tecnologías viejas, pero que simplemente son principios básicos de la óptica no lineal y óptica lineal. Es importante conocerlas para poder expandir nuestras metas y así tener nuevas tecnologías que son el futuro de las electrónicas. Como conclusión, yo podría decir que la óptica tiene muchas áreas que aún siguen siendo inexploradas, aún hay mucho que indagar y mucho que saber. Pero esto es lo interesante, que aún hay mucho que investigar y mucho que encontrar en esta área. También es bueno empezar a ver las técnicas, las herramientas, los software, las cosas que se tienen que conocer para poder modelar y optimizar moléculas, que puede ser de gran interés para muchas de las personas que están viendo este video y que puede llegar a llamarles la atención y querer participar incluso con nosotros en este seminario donde se les da todas las herramientas y todo lo que requieren para ello. Así que pues solo me queda darles la invitación a que se unan a nosotros a este proyecto para que se encaminen un poco más sobre esta área de la óptica que aún genera mucho interés y que puedan investigar más sobre ello. Agradecemos su atención a este pequeño video, esperando sea de su agrado. Hasta luego. Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o incluso buenas noches, dependiendo de la hora en la que estén viendo este video. El día de hoy les vamos a hablar acerca de nuestro ensayo bibliográfico, el cual establece o habla acerca de la relación que existe entre lo que es el COVID-19 y entre lo que es el delirio. A cargo de este ensayo están los autores Aguilar Morales, Miriam Abigail, Estrada Caudillo, María Eugenia, Gómez Montoya, Mónica, y su servidor Segura Manjarres, Ángel Guadalupe. Un gusto. Como asesoras tuvimos a las maestras Barreto Arias, Ma Eugenia, y también a la maestra Vergara Hernández, Lourdes Alejandra. Y pues sin más por el momento, vamos a dar paso ahora a lo que es la parte de la introducción. Bueno, como todos sabemos, el año 2019 realmente fue algo demasiado diferente para todos. Realmente impactó o tuvo esa marca en la vida de todos a nivel mundial debido a la aparición del SARS-CoV-2, que en este caso es el agente etiológico del COVID-19, que con ello pues trajo consigo el confinamiento, un confinamiento que hizo que la mayoría de nosotros no pudiéramos realizar las actividades
que muchos estábamos acostumbrados a realizar de manera diaria, y pues consigo obviamente fue la protección de nosotros y obviamente de nuestro alrededor, de nuestro entorno ante el contagio de esta enfermedad. Entonces, aquí hay que tomar en cuenta que el COVID-19 no solamente se va a ir a atacar a nivel respiratorio. Aquí hay que tomar en cuenta que hay diversas alteraciones que se van a derivar del COVID, que en este caso se van a ver vistas en diversos órganos. ¿Cuáles pueden ser estos órganos? Pues por ejemplo, puede ser a nivel de corazón, a nivel de riñones, a nivel de pulmones, por supuesto, o incluso a nivel de la parte del endotelio, que en donde se produce una endotelitis, hay vasoconstricción, por ejemplo, y también una de las partes que en este caso de las alteraciones o complicaciones que podemos hacer también hincapié son las alteraciones a nivel neurológico, debido a que aquí se pueden llegar a presentar convulsiones o incluso el delirio, del cual nosotros vamos a estar hablando en este ensayo. Entonces, la aparición realmente de este delirio se dio en muchos de los casos, en diversos datos estadísticos de las referencias bibliográficas que estuvimos consultando. Realmente fue tan la similitud de la aparición de este delirio que cabe constatar que existe esta relación entre lo que es el delirio y entre lo que es el COVID-19 propiamente. Entonces es por ello que nosotros hicimos este ensayo, más que nada para aclarar esta relación, y sobre todo incluso hay investigadores que llegaron a citar que la parte con respecto a esta relación se pudiese convertir en uno de los criterios diagnósticos para el COVID-19. Entonces es por eso que de ahí nace esta importancia de tomar en cuenta también esas alteraciones a nivel cognitivo que pueden dar en nuestro paciente, y por ello también sobre esto vamos a hablar un poquito más adelante en lo que es la parte del desarrollo en nuestro ensayo. Otra de las cosas que también aquí nos dimos mucho cuenta es de que a nuestro paciente hay que verlo no solo desde un punto, hay que verlo desde diversos puntos de manera holística, abarcando y considerando los diversos factores de riesgo que van a existir alrededor de nuestro paciente, y junto con ello también determinar las diversas complicaciones que puede dar lo que es el COVID-19, para de ahí poder prevenir estas complicaciones o cualquier otra alteración que pueda poner en riesgo la vida de nuestro paciente. Y junto con ello, al momento de crear estas estrategias preventivas, estar brindando un cuidado con calidad y con calidez. Y pues de mi parte es todo hasta aquí, pero ahora los dejo a cargo, les cedo la palabra a mis compañeras. Un gusto conocerlos. Para la elaboración de este proyecto se realizó una búsqueda sistemática en la base de datos PubMed, utilizando como filtro de búsqueda las palabras COVID-19 y delirio, así como sus sinónimos según los Medical Subject Headings, donde se encontraron 34 sinónimos para COVID-19 y solo 7 para delirio. Además, se obtuvieron un total de 317 artículos inicialmente de esta búsqueda, de los cuales solo 76 fueron electos para fines de este proyecto. Para analizar cada uno de los artículos encontrados, se creó una tabla de Microsoft Excel con los siguientes elementos: título del proyecto, los autores, el año de la publicación, el objetivo general, la metodología, los resultados principales y la conclusión. Además, dentro de los artículos identificados se incluyeron casos clínicos y revisiones sistemáticas de diversas bases de datos con relación al delirio en pacientes diagnosticados con COVID-19. Continuando con esta parte, de las primeras investigaciones se pudo concluir que se trataba de una enfermedad meramente respiratoria. Sin embargo, hoy en día se sabe que es un trastorno multisistémico.
En un estudio, Arapan y Yo describen los síntomas neurológicos esenciales y más comunes de esta enfermedad, los cuales incluyen disfunciones gustativas y olfativas, mialgia, dolor de cabeza o cefalea, estado mental alterado, confusión y delirio y mareos. Si bien este trastorno puede ser generado por diferentes situaciones, tales como una manifestación de invasión directa del sistema nervioso central, un efecto secundario de la falla de toda la economía, un efecto de las estrategias sedantes, el tiempo prolongado de ventilación mecánica y factores ambientales como el aislamiento social, ya que como sabemos, estas personas se encuentran en la unidad de cuidados intensivos, por lo que se les restringe la visita a los familiares y o amigos. Y bueno, por último, podemos decir que la evidencia demuestra que este trastorno es poco reconocido y que la morbilidad psiquiátrica aumenta por la infección del SARS-CoV-2, siendo este un dato alarmante, ya que se demostró que el reconocimiento del delirio es fundamental para su tratamiento y así evitar que la persona tenga consecuencias a futuros o permanentes. Sabemos lo catastrófica que fue esta pandemia para la sociedad. Sin embargo, gracias a las diversas investigaciones que se han hecho, hoy en día tenemos mayor información y educación respecto a lo que implica la presencia de este nuevo virus en el mundo. Esto nos ha ayudado a ser más conscientes de todas las complicaciones que este virus conlleva y de cómo debemos responder ante ellas. Gracias a la recopilación y el arduo análisis de la gran lista de artículos que revisamos, llegamos a la conclusión de que este virus no es meramente respiratorio como se creía. Este virus tiene complicaciones multisistémicas y pues bueno, hoy en día conocemos que también llega a tener complicaciones neurológicas. Es por ello que llegamos a la conclusión de que los tratamientos de esta enfermedad deben de ser personalizados, sobre todo en aquellos pacientes que presentan estas complicaciones neurológicas y más en específico en aquellas personas que presentan delirio, ya que esto nos ayuda a que los tratamientos sean más eficientes y pues bueno, que queden menos secuelas neurológicas en los pacientes. Esto también un punto importante que debemos resaltar es que el diagnóstico temprano de dichas complicaciones también es muy importante, ya que esto nos ayuda a que el tratamiento sea aún más eficiente y pues bueno, que la recuperación de nuestro paciente sea más rápida. Otro punto importante que descubrimos es que el personal de salud debe procurar un ambiente seguro para el paciente, ya que aquellos pacientes que sufren el delirio pueden llegar a presentar alucinaciones, dentro de las cuales pueden llegar a provocarse daño a sí mismo o daño hacia los demás. Es por ello que debemos procurar un ambiente seguro, alejar aquellos instrumentos que ellos puedan utilizar para causar este daño. Y pues bueno, también mantener vigilancia sobre estos pacientes. Y pues bueno, esas son las conclusiones a las que llegamos. Muchas gracias.